Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bueno, volviendo al conuco de Prometeo, esta vez el conuco nocturno, porque lo estamos grabando de noche. Para quienes nos están escuchando desde afuera del país y extrañan esta tierra, hoy van a estar oyendo a las ranitas típicas de Caracas a lo largo de todo el conuco, lo cual me parece una cortina musical bastante adecuada para nuestro programa. Sí, bienvenidos a otra jornada para dar el ambiente al lugar que se merece, recordando que todos somos animales en peligro y que uno de los mayores retos que tenemos como animalitos en peligro es no solo garantizar nuestra supervivencia como especie, sino, y eso se hace cuidando las generaciones que vienen. Y más o menos en esa dirección queremos dirigir un poco el programa de hoy, ¿no? Las generaciones que vienen. Esa es una de las taras más grandes que tenemos como especie, ¿no? Que no es, obviamente no es exclusivamente nuestra, pero nos cuesta pensar en hacer cosas como para una generación que nosotros no vamos a ver, ¿no? Eso es una decisión que nos cuesta tomar. El placer inmediato nos lleva a que a largo plazo son terribles. Y nos pasa en nuestra vida y obviamente nos pasa en nuestra sociedad. Es una cosa contra la que vale la pena pelear. ¿Aló? Sí. Hoy vamos a hablar un poco del tema educativo, pero antes de entrar en esa materia, vamos a ponernos a hacer acción en las noticias ambientales. Y esta semana leí una que me pareció bien interesante. Tú sabes que uno que tiene la energía alternativa, dígase la energía eólica, la energía solar, etcétera, es que dependen, bueno, de que esté soplando el viento, de que esté brillando el sol. Si esto no pasa, pues hay un corte en la generación eléctrica, que es un problema que tú puedes almacenar energía en una pila máximo para un carro. Las pilas más avanzadas sirven para que un carro se mueva, pero cuando ya tú tienes que almacenar energía como para alimentar a una organización, se pone muy difícil. Entonces, una gran parte del esfuerzo de investigación en energías alternativas se está haciendo en cómo almacenar la energía, el exceso de energía que se produce durante la generación eólica y solar para poder alimentarla a la red cuando no hay sol ni hay viento. Entonces, una de las maneras más promisorias es aprovechar potencial. El potencial es esa energía de un sistema que no está ejerciendo trabajo, simplemente está ahí almacenada. Entonces, por ejemplo, la energía potencial es la que se transforma en energía hidroeléctrica cuando el agua que está almacenada en un embalse se mueve a través de una turbina eléctrica. Entonces, una de las primeras maneras en que la gente ideó el almacenamiento de energía alternativa fue que cuando hubiera un exceso de generación eléctrica porque había mucho viento, porque había mucho sol, hubiera una bomba que bombeaba agua a una especie de embalse, y cuando no había viento y no había sol, se abría la puerta de ese embalse y esa agua chorreaba a través de una turbina y generaba electricidad durante un tiempo determinado. Pero almacenar esa cantidad de agua como para hacer eso es un problema de ingeniería. Entonces,
el Foro Económico Mundial es una institución bien progresista, por cierto, suena como al Fondo Monetario Internacional, pero realmente es una institución que se ocupa de verdad de integrar las soluciones sustentables ecológicamente a una perspectiva de sustentabilidad económica, financiera, etc. Y en la cuenta del Mundial, que yo se las recomiendo en Instagram, es muy buena, salía esta noticia de un sistema para almacenar energía alternativa que era similar al de la bomba, pero en vez de ser una bomba, es una polea mecánica. Esta polea mecánica, cuando hay un exceso de generación eléctrica, sube un ladrillo hasta una gigantesca y enorme torre de ladrillos de concreto, que es como una especie de torre de Jenga en esteroides, una broma colosal, que son puros ladrillos gigantes, concretos, apilados uno encima de otro. Obviamente, el lugar, esa polea y esa grúa que sube el ladrillo, lo mueve una computadora para apilar los ladrillos en el punto exacto en el que va a tener esta torre estabilidad estructural, ¿no? Entonces, cuando para el sol o cuando para el viento, la computadora hace lo contrario, agarra el último ladrillo y lo deja caer en caída libre hacia el suelo. Y en esa caída libre, como está agarrada una polea, esa polea se convierte en un generador eléctrico. Entonces así es como esta torre libera la energía potencial que acumuló con el exceso de electricidad que se estaba generando cuando el viento soplaba duro o cuando el sol brillaba fuera. La polea es la que lo genera, entonces. ¿Cómo? La polea es la que genera la fuerza. Sí, exacto. La polea se convierte en un generador eléctrico cuando el movimiento del ladrillo en caída libre hacia abajo hace que dé vueltas, pues. Sabes que los generadores eléctricos es simplemente darle vuelta a algo y tú encuentras la manera de darte vuelta, sea una turbina hidroeléctrica o una turbina eólica o una máquina de vapor o que es el caso de las termoeléctricas nuestras, o un generador termonuclear que calienta el agua y que a fin de cuentas es una turbina de vapor también. Entonces, en este caso, el movimiento circular lo da la polea que está unida a este ladrillo. Me pareció una solución tan elegante. Claro, esto es una etapa de pruebas. La primera prueba la van a hacer obviamente en Suiza, que es un país que necesita mucha energía y no tiene recursos energéticos, naturales, digamos. Entonces tienen que usar la inventiva para aprovechar la energía. Y eso es lo interesante de la energía alternativa. Al contrario de lo que es el petróleo, que está en lugares muy definidos, a todo nuestro alrededor hay una cantidad enorme de energía. Las plantas son energía, los vientos son energía, la lluvia es manifestación de energía, en el suelo hay manifestaciones de energía. O sea, el mundo a nuestro alrededor está lleno de energía y nosotros con inventiva podemos aprovechar esa energía y convertirla en electricidad para nuestra sociedad. Y lo interesante de la energía alternativa es que la energía alternativa no es una fuente de energía. La energía alternativa la podemos ver como una solución inteligente de aprovechar la energía que está alrededor tuyo. Y eso significa que todas las comunidades tienen fuentes de energía aprovechables alrededor. Y moverse hacia la energía alternativa no es solo encontrar mejores fuentes de energía, sino es democratizar ese acceso, o sea, no depender de un corpo electo que está al servicio de la dictadura, ¿me entiendes? Sino que cada comunidad puede decir, mira, chicos, yo me separo de esto porque ustedes están muy locos, y eso es una cosa importantísima para el avance de la democracia y un desarrollo sostenible. Entonces, esa torre de ladrillos me pareció algo súper prometedor para el futuro de este planeta y puede tener, o sea, ese tipo de soluciones también pueden tener mucho impacto en regiones tan antidemocráticas como Venezuela.
Sí. Que además se necesitan formas de generar poder, y generar poder es, obviamente, autonomía energética, autonomía económica, autonomía de la salud, autonomía en todos los sentidos posibles. Creo que en gran medida, si se quiere, ese va a ser como el legado que posterior a la dictadura. O sea, todo lo que venga después va a construirse a nivel ciudadano como que con esa idea de, hey, tenemos que buscar la manera de que en el futuro, si esto vuelve a pasar, tenemos backup. Sí, bueno, lecciones aprendidas. Vamos a hablar de eso, de lecciones y aprendizajes, pero también a mí me parece interesante, ¿no? Ahorita que lo mencioné, me di cuenta de eso. Tú hablaste de poder y la energía literalmente es poder, ¿no? Es una fuerza motriz que te da el poder de hacer cosas, sea fabricar objetos o transportarte o transmitir ideas como estamos haciendo nosotros ahorita. Entonces ese vínculo entre la energía y el poder es muy, muy grande. Por eso cuando digamos, gobernantes empiezan a decir que hay que centralizar y tomar posesión de la energía, ya tú dices, bueno, esta persona lo que quiere es poder. Sí, pero eso, a ver, eso desde el punto de vista de los gobernantes, pero si te pones a ver, en España pasa lo mismo a la inversa. Es decir, el lobby que hubo de las empresas fue tan cabilla que básicamente no había libertad. Entonces, de hecho, una persona no puede poner paneles solares en su casa. Tiene que, a juro, estar suscrita a alguno de los servicios que están como autorizados por el Estado. Entonces, es la otra cara de la moneda. Pero eso es realización por los hechos, porque de alguna manera los operadores se ponen de acuerdo para que el gobierno ponga unas ciertas restricciones, y eso es una forma de descentralizar eso y de que todo eso dependa del gobierno de turno también. No, al contrario, o sea, eso básicamente es un lobby para que sean las compañías tales y cuales. Entonces, si a mí me da la gana, no quiero tener ninguna de esas compañías, quiero darle por mi lado, pues me da la gana. Claro, o sea, pero no lo veo tan así. Ajá. O sea, la dinámica es de dominación, pero es otra dominación. Sí, yo entiendo eso, pero lo que te quiero decir es que ese es un paso hacia una especie de estatización, ¿no? Porque tú tienes como un extremo que es un montón de gente teniendo libertad para poner empresas eléctricas, bla, 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 y tienes al otro lado que controla directamente todo lo relacionado con la energía. Y eso que tú me estás hablando es como un transitar desde un extremo al otro, en el que, ok, tú no le das todo el monopolio de la energía al Estado, pero se lo das a 5 o 6 compañías a través de las leyes, legislaciones e imposiciones que pone un Estado. Entonces es como un sistema más estatizado de lo que sería un libre mercado. No llega a ser el chavismo, pero es como un avance hacia la estatización, que tú reduces la libertad de cuántas empresas lo pueden hacer a efectivamente 3 o 4, que es algo bastante común para los estados totalitarios también, como aquí, que le dan en los negocios a tus panas, ¿me entiendes? Sí, pero también en los estados donde al final, y ese es el gran problema del debate, del dilema Estado y mercado. O sea, porque no puede ser una dictadura de uno o una dictadura del otro. Precisamente el Estado lo que tiene que buscar la manera de equilibrar que no sea una dictadura, y para eso el sistema en sí mismo se protege. Y por otro lado, que tampoco sea una dictadura de las empresas, porque siempre van a ser, al final, ese tipo de dinámica, siempre van a ser las grandes. Entonces, lo que va a pasar es que la capacidad de colarte se va a reducir mucho, siempre, es forzado, que es básicamente lo que pasa en España y en medio mundo. O sea, porque si es así... Sin embargo, no es por ser abogado del diablo, o sea, yo entiendo lo que estás diciendo, pero sin embargo es mejor que la energía la manejen 5 o 6 empresas grandes a que la maneje un solo Estado, ¿me entiendes? Es un grado de libertad mayor. Comparación. Eso es como que, obviamente, pero en cualquier caso, en vez de que sean 4 o 5, yo prefiero que haya 200 opciones. O sea,
otro lado. Y te quería preguntar respecto a eso, como para entender un poquito mejor, en esas legislaciones restrictivas que estamos hablando, que son españolas respecto al tema de energía alternativa, entiendo también. Debe haber más. Hay como... Yo conozco. Sí, claro, claro. Pero eso, ¿tú crees que sea como que, digamos, hay restricciones a la gestión eólica y solar y tal o cual? ¿O es a toda la energía? Porque una manera de meterse y torcer ese sistema sería justamente, bueno, yo tengo una empresa, pero es de energía de biomasa sustentable, entonces no entro en la regulación y puedo mi electricidad a pesar de que están en condiciones en pie. Pues la verdad no sabría decirte eso, pero porque el caso que yo vi es una comunidad en el norte hacia Cantabria, y esa comunidad básicamente eran como que unos campesinos, que los tipos, era como algo así como, no sé, San Pedro de los Altos, era un pueblo medio botado, que en España sobran, ¿no? Y los tipos decidieron que iban a tener unos paneles solares porque no sé qué cosa, pero en ese pueblo, porque les cobraba muy caro, en ese pueblo, en la compañía que lo tenía X, compañía de la electricidad de Cantabria, era muy cara la electricidad, y ¿sabes qué? No voy a estar pagando la electricidad, me voy a comprar mis paneles solares. Sacaron como la cuenta de cuánto les salía al año y fueron a comprar sus paneles solares, y al tiempo, como al mes, una cosa así, llegó la policía tipo, hey, me bajas eso porque eso es ilegal. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, la conclusión es los monopolios son malos. Y claro, si el monopolio es del Estado es peor. De bola. O sea, los oligopolios, porque en este caso en España hay varias, en España hay como 6 compañías. Pero, pero si a mí no me da la gana, yo quiero otra, vale, me da la gana de tener otra, pues yo quiero otra. Sí, Entonces no tiene... Y eso fue, pues eso fue así, no, como 5 pues años. no, mamita, pues no. Pues no, mi cielo. Mira, Pues, sí, vamos a hacer una pausa y ya seguimos aquí en el Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en redes sociales en @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Servicio, ¿cómo es que se llama eso? Servidor de ser una especie de servicio público, ¿no? Es algo que nosotros disfrutamos porque, por ejemplo, a mí la experiencia del servicio público me ha servido para aprender un montón para conocer gente nueva, para abrir mi mente. Es algo que yo disfruto, no es simplemente como que, quiero ser bueno. De verdad es una actividad que disfrutamos, pero para hacer servicio público, uno lo que va aprendiendo a medida que la
crisis venezolana se profundiza, es que uno tiene que cubrir sus necesidades y los tiene que cubrir de manera honesta, ¿no? Entonces, al principio, no sé si a ti te pasaba, pero yo que me metía por el mundo de la ecología, porque era algo que me gustaba hacer servicio público en esa área, mi formación fue para ser servidor público y ya, tipo que bueno, la vas mal, pero vas a ser útil a la sociedad, pues como si eso fuera suficiente por sí mismo para sobrevivir. Pero ¿qué pasaba? Estábamos en un país donde era como muy fácil vivir, y eso fue cambiando y uno se fue dando cuenta de que si uno quiere echar el carro para adelante, tiene que echar para adelante primero la posibilidad de vivir uno, y a partir de esa base empujar duro, pues, porque si no te caes. Sí, y la verdad, en ese proceso, pues nos empezamos a generar, pero al final porque fue un proceso orgánico, o sea, no fue algo que nos planteamos desde el principio. Nos tuvimos que empezar a preguntar cómo hacemos de este servicio público algo sostenible, algo viable en el tiempo, y evidentemente que nos dé para vivir honrada y dignamente. Sí. Que además, espera, uno le va tomando el tenor a lo filosóficamente fundamental que es la promoción de una vida bien ganada, ¿no? Es decir, de la promoción de ese paradigma ideológicamente es muchísimo más provechosa que muchas de las campañas de acción social en las que yo he estado involucrado, por ejemplo. Claro, en las porque que uno va asumiendo como que, bueno, cuando yo llegue a esta comunidad les voy a hablar de esto y les va a parecer muy buena idea, y efectivamente a mucha gente le parece muy buena idea y quisieran hacerlo, pero después eso se choca contra el paradigma muy bien arraigado de que de manera, ajá, sí, eso es muy chévere, me parece muy positivo, pero yo necesito que a mí el Estado me mantenga. Y todas las iniciativas chocaban contra eso. Entonces, en un momento yo dije, bueno, si yo no puedo dedicarme a lo que me venía dedicando, pero por lo menos puedo mostrarle a la gente que con trabajo duro se puede tener una vida honesta, que dé por lo menos para aguantar esta tormenta. Eso es súper valioso también y súper útil al futuro de toda esta nación. sí, porque ahí hay un tema de esto, ¿cómo se llama? Carlos Rangel lo define bien, y es el tema del buen salvajismo, ¿no? El buenismo de, en este caso, Carlos Rangel se refiere a la izquierda de Ñangarosa, pero en cierto modo eso se impregna, eso se pareciera que es como una máxima dentro del mundo académico, hacerlo por ser bueno y ya, y no, es la sostenibilidad, es que tú puedas vivir bien, es que sea chévere, o sea, porque yo recuerdo, y esto es algo típico que una vez me lo comentó Ramón Piñango, el profesor Ramón Piñango de IDESA, y es que no hay cosa que frustre más a un padre cuando un hijo le dice que quiere estudiar educación. Entonces nadie quiere ser profesor, pero todos quieren la mejor educación, pero nadie está dispuesto a pagarla, y nadie quiere estudiarlo porque eso paga mal. Entonces nadie está dispuesto a pagar buena educación acá, pero si estás dispuesto a pagar buena educación grande, o sea, me refiero a buena educación Correcto. universal. Entonces, Correcto. gran dilema La gente cultural. Sí. es un dilema. La gente confunde, por ejemplo, vocación con sacrificio. Entonces, o sea, y es algo que le exigen a los médicos y le exigen a los educadores, como que, hey, pero ¿tú por qué quieres comer si tú tienes vocación? Es como, no. Vocación es lo que te permite a ti darte duro con un trabajo que es ingrato, que es duro, que es difícil, que es complicado,
porque tú sabes que eso es la vocación y porque además te gusta. Pero eso no te obliga a ti a sacrificarte. Eso no tiene sentido. O sea, Exacto, aquí se trata, o sea, claro, es como que, hey, y entonces tú para qué tú quieres salir del chavismo si a ti te parece que el sacrificio es chévere. ¿Qué más sacrificio que vivir en chavismo? Para eso lo dejamos ahí. Si nosotros queremos echar esto para adelante, es porque queremos vivir bien. Entonces tú no le puedes exigir a la gente con vocación que viva mal. Es estúpido. Claro, porque entonces, por ejemplo, yo recuerdo, y esto es algo que hoy en día es una buena comparación. Mi educación de bachillerato fue toda educación pública. Y, a ver, antes el colegio tenía un rolo de estacionamiento. Ahora no tiene porque los profesores no tienen carro, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta allá? Ya un momento que estoy teniendo un pequeño problema acá. Pero es porque básicamente no se hace viable, no se hace sostenible la educación. Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. El enfoque de cómo entendemos y cómo nos aproximamos a la educación. Sí, que otra concepción errada es que, tú dijiste eso y entonces dice, claro, los maestros tienen que tener carro. Bueno, en un contexto como el venezolano, obviamente su capacidad de llegar a la escuela depende de que tengan carro, entonces tendría sentido que los maestros aquí tengan carro, pero ese es un problema, que no es que tú dices, bueno, yo le tengo que pagar al educador para que se pueda comprar un carro. A lo mejor no tiene que ser tanta la inversión, sino tú haces una inversión mucho más inteligente en transporte público y ya el educador puede tener una buena calidad de vida sin necesidad de tener un carro. Pero de alguna manera, el hecho de buscar que este tipo de profesiones tengan una buena vida es una cosa que echa a la sociedad para adelante. Por supuesto, y que, a ver, dignamente, sencillamente es eso, es vivir dignamente, que puedas vivir dignamente lo que te gusta hacer, porque además ahí es donde viene un tema un poquito de teoría del valor, ¿no? O sea, el valor que tiene la educación, sobre todo en los niveles iniciales, es mayor al valor que tiene en los niveles finales. Vamos a dejar esa pregunta en suspenso y la vamos a contestar en el siguiente corte del Conuco de Prometeo. Vamos a una pausa comercial. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. De cuánto cuesta una silla. No, la silla no es lo que cuesta la silla es lo que cuesta la capacidad de transformar la madera, el clavo, el martillazo. O sea, el marxismo evalúa el valor de las cosas en función de eso. Mientras que la escuela austríaca lo evalúa en función del valor que le da a cada quien. O sea, es mucho más subjetivo que objetivo. Entonces, ese fue como el gran dilema del siglo XX, y el siglo XXI lo que demostraba es que, para más parar menos, las dos escuelas tienen razón. O sea, hay cosas en las que un elemento es cierto. Eso te iba a decir, hay como un intermedio, ¿no? Porque obviamente las cosas valen lo que cuesta, qué sé yo, la materia prima, el trabajo para hacerlo, eso es obvio. Cualquiera que tenga un medio de negocio sabe que tiene que sacar la estructura de costos de un objeto que está vendiendo. Pero la otra cosa también tiene sentido, porque por ejemplo la silla, que fue el ejemplo que tú pusiste, la silla tiene un valor porque de pronto yo en esa silla, si es bien cómoda y de buena calidad, yo me siento frente a mi computadora y produzco plata, produzco dinero, produzco valor, porque a lo mejor estoy escribiendo algo importantísimo, o simplemente estoy escribiendo algo que me permite vivir. El hecho es que hay un valor también medible que va una vez que esa silla está terminada, vendida y se empieza a utilizar. Entonces, es buenísimo pensar en esas cosas. Ya tengo una silla, por ejemplo. Si ya tengo una silla, entonces ya esa segunda para mí no tiene valor, o tiene un valor mucho menor a que si no la tengo. O visto desde la perspectiva ecológica ambiental, si yo tengo una silla y me compro una segunda silla que no necesito, esa silla simplemente se convierte en un costo ambiental, porque la materia prima hubo que sacarla, hubo que transformarla, hubo que transportarla, bla, 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 y esa silla no está siendo usada para producir nada, ni siquiera para disfrutarla. Entonces, ahí se convierte la silla en un costo, más, ni siquiera se convierte en un valor, sino en un costo, si lo vemos desde el punto de vista ambiental. Sí, entonces, claro. Eso es importantísimo cuando queremos trasladarlo a la educación. ¿Qué educación vale más? ¿Por qué vale más? ¿Cuál estamos más dispuestos a pagar que otra? Y en gran medida, en Venezuela, la respuesta ha sido clara y apunta básicamente a la educación universitaria. O sea, pareciera en la cultura venezolana, la educación universitaria pareciera que es la única que tiene valor, porque es a la que no solo el Estado, porque aquí podemos hablar del Estado, el rol del Estado para acá, para allá, pero es que culturalmente la gente no le da valor a la educación abajo, le da valor a la educación fundamentalmente universitaria, y eso es un gran problema, porque eso no es... Mi hijo ingeniero, mi hijo médico, mi hijo abogado, ¿sabes? Cuando PDVSA estaba aquí, por ejemplo, todo el mundo en Maracaibo quería que su hijo fuera ingeniero petrolero. O sea, eso era, si no eres ingeniero petrolero, qué desgracia de hijo, ¿no? Y este hijo no sirvió. Eso no es malo mismo, pero si hablamos otra vez de teoría de valor, que haya miles de ingenieros petroleros sin empleo, le quita valor a eso también. Sí, entonces son cosas que nosotros tenemos que empezar a respondernos y darle su justa medida a lo que realmente vale. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando en algún momento de la vida yo empecé a trabajar con gente del Colegio Internacional de Caracas.
Y hay una cosa que me sorprendía mucho, o sea, estoy invadido de zancudos graves, me imagino que tú estás también igual, y era ver cómo chamos, yo tenía en ese tiempo 20 años, 20, 21, y ver chamos que de 12, 13 años, coño, que hablaban por lo mínimo 2 idiomas perfectamente, y la mayoría hablaban 3. Y eso, en ese momento, yo notaba la diferencia de calidad de información que tenían, la cantidad de información que tenían, cómo se le abrían demasiado las posibilidades, y era como que, wow. ¿Y en qué momento aprendieron esto? En primaria, básicamente en primaria. No fue que se graduaron y empezaron a hacer un curso de inglés, no fue esa la forma. Entonces ahí es donde uno empieza a replantearse, ok, ¿y cuánto costaba? Me acuerdo que lo pregunté porque me parecía súper interesante, el colegio internacional, y era cuando busqué, porque por pura curiosidad, era como que se pagaba una parte en bolívares y una parte en dólares. Pero la educación primaria y preescolar era 3 veces superior a la del bachillerato, los costos. Sí, hay dos cosas. Hay me acuerdo del meme ese de la persona esta que, no sé, embarazada y puso en su el feto ingeniero. ¿Te acuerdas del feto ingeniero? Sí, claro. Eso es como muy representativo, porque así es como piensa mucha gente, y es como, pero, ajá, ¿y qué sabes si el hijo tuyo que no ha nacido todavía, qué sabes si lo que le gusta es la música? O sea, es como, wow, le estás carga encima, porque además tiene que ser un ingeniero exitoso. Y hay miles de maneras de ser exitoso. Entonces eso que tú hablabas de la educación del colegio internacional, y el valor que la gente le da a la educación universitaria versus la educación primaria. O sea, yo recuerdo en el colegio a mí me enseñaban biología, me enseñaban matemática. Matemática es como una habilidad que... Wow. Matemática es como una habilidad que no se me caen las cosas. Matemática es como una habilidad que todo el mundo tiene que tener para un montón de cosas. Pero biología, arte, humanidades, historia incluso, realmente no me las enseñaron, salvo maestros que eran muy buenos y me hacían esa diferencia. Pero a mí en el programa no estaban planteadas como habilidades, estaban planteadas como datos, ¿no? Como una alimentación de datos a ese cerebro para que, bueno, después tú manejaras toda esa información. Y entonces, claro, uno queda como un poco mocho porque en el colegio internacional, que es algo que pasa mucho en Estados Unidos y después, bueno, prospera como la chamisa en sistemas educativos como el finlandés, es que si tú tienes clase de biología, a ti te mandan a hacer una exposición sobre algo de biología. Y si tú tienes clase de historia, a ti te mandan a hacer un debate sobre algo de historia. Entonces, mientras estás aprendiendo historia y biología y química y bla, 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 realmente lo que te está enseñando la escuela es a debatir, a razonar, a exponer, a comunicarte claramente, a utilizar tus habilidades lógicas para resolver problemas. Y eso te lo están haciendo en matemática, en biología, en arte, en ciencia, en lo que sea, en cualquier... La asignatura da igual, pero las habilidades te las están enseñando en todas esas áreas, que es algo muy diferente a lo que pasa en la universidad. Eso tiene que pasar en el colegio, en la escuela. En la universidad pasa efectivamente eso. Ah, ¿tú quieres ser físico? Bueno, apréndete este teorema, esta ecuación, esta, y se supone que tú vienes con unas habilidades lógicas para poder hacer maravillas con esa información. Pero en la universidad lo que te van a dar es información, porque te están especializando para algo particular y hay un montón de cosas que tienes que saber para poder especializarte. Entonces, claro, cuando la gente está obsesionada con el tema de la educación universitaria, lo que está pasando por alto es todo ese entrenamiento ideal para que tú seas un ingeniero exitoso, es decir, tú tengas las habilidades para agarrar la información que te van a dar en la carrera y utilizarlas en algo
muy, muy, muy bueno. Y la otra cosa que es Eso una viene lástima que eso no pasa. ¿Cómo? Y todo eso ocurre antes, eso no ocurre en la universidad. Claro, porque además ahorita estoy viendo unos documentales sobre, bueno, sobre la primera infancia y la niñez. Y de verdad el tema del cerebro del niño versus el cerebro del adulto o del preadulto o del adolescente es que si tú haces un buen trabajo educando, cuando el niño tiene ese cerebro como una esponja, las posibilidades de ese individuo son exponencialmente más grandes, porque el nivel de desarrollo de la lógica que ellos pueden desarrollar a esa edad es mucho mayor que cuando estás en la universidad y tienes que, o sea, todos hemos pasado por esa experiencia de tener una materia que no logramos sacar y que es como si nos estuviéramos dando martillazos con una cosa que no nos entra. Bueno, al cerebro del niño no le pasa eso, todo le entra así y lo incorpora así rapidito. Entonces es el momento, ahí es donde hay que afincarse si uno quiere tener una sociedad de gente capaz de resolver problemas de manera autónoma. Claro, métele caña, métele caña. Claro, claro, es que de eso va. Y bueno, ayer estuve leyendo unas de Ramón Piñango, profesor del IESA, y aunque él en el IESA está especializado en la materia de liderazgo transformacional, liderazgo como que en varias vertientes, hubo algo, pero lo que él estudió fue, él es sociólogo, pero él estudió su doctorado y todo esto en técnicas de educación, en formas de educación. Y obviamente, en cierto modo, eso es lo que lo hizo director del IESA durante tanto tiempo. Pero yo vi clases con él hace varios años y él planteaba en aquel momento, y eso fue hace como 8 años, pero no, lo empezó a decir y me hizo reflexionar sobre una idea que tengo en la cabeza, y era qué valor le estamos dando a la educación primaria. Y entonces volvemos al tema cultural, y él lo hablaba desde el punto de vista cultural. Y yo estaba pensando también en un momento como que, verga, ¿qué se puede hacer? O sea, la situación del país, esto lo conversé con una amiga hace un tiempo, no está para que los que se están preparando algún día hipotético vengan y le echen bola y ayuden a cambiar esto. Como que eso está muy bien, pero es que nosotros no podemos esperar por ellos. O sea, el país sigue corriendo, siguen pasando cosas. ¿Qué podemos hacer para reducir un poco el impacto del desastre que resulta la dictadura narcochavista de mierda? Y fue como, ok, pero ¿qué hacemos? Y de verdad, ella me dijo esto, porque básicamente todos nuestros amigos están más o menos en esa situación, se están preparando y tal, y eventualmente creemos que volverán, hay gente más optimista, yo soy un poco más pesimista respecto de eso, pero fue como que, ok, mientras eso pasa, ¿qué podemos hacer? Y yo llegué a la conclusión de que había algo que yo podía hacer, que yo sé que tengo capacidad de hacer, y es que yo soy bueno enseñando cosas. A mí me gusta el tema de dar clases y tal, o sea, genuinamente me agrada. Y fue como que, ¿y si me inscribo en un colegio? O sea, si me inscribo para dar clases en algún colegio, como suplente o de una materia, no necesariamente de un curso, porque de un curso como que requiere una especialización, pero a lo mejor de una materia, que yo sé que puedo dominar bastante bien. No, Chacho, además, te voy a decir una cosa, los colegios en Venezuela, los privados, las escuelas públicas en Venezuela están tan en la quilla que cualquier ayuda te la aceptan. O sea, sí, cualquier cosa constructiva que tú le puedas enseñar a los chamos te la aceptan, porque realmente el que ha quedado de la educación pública es terrible. Esos niños están saliendo de esos colegios, obviamente no todos, pero una preocupante cantidad de estudiantes venezolanos están saliendo del colegio completamente inútiles en términos de lo que es la educación formal. Sí, de hecho, yo hace varios años hice servicio comunitario en la Escuela Técnica Gregorio MacGregor en Coche. Bueno, porque era como estaba cerca de mi casa y tal, y eso me facilitaba también como que complementarme con la comunidad. Entonces, la directora de ese plantel, palabras más, palabras menos, nos planteó que le ayudáramos a dar castellano porque no había profesores que dieran castellano, así como servicio comunitario. Wow.
obviamente en aquel momento era como que, ver, estamos pendientes de otra cosa, no, cero pendientes de esto, pero eso fue hace como 5 años. Y a mí me quedó eso en la cabeza. Claro, hace 5 años la situación, no había una crisis humanitaria compleja como la hay hoy, y no veíamos tampoco la necesidad o urgencia de hacer algo como eso. Hoy sí la veo. Hoy sí creo que el impacto que se puede generar y el aporte que se puede generar es mucho mayor. Entonces, nos obliga a un poco a decir, bueno, sí puedo hacer esto. O sea, por ejemplo, yo soy muy bueno en idiomas, soy bueno en sociales, soy bueno en castellano. Sí. Yo pudiese dar una materia de esa, una vez a la semana. Yo creo que sí, pero más allá de que yo creo que sí o no, ¿en dónde? Porque ahí Sí. viene el otro problema, o sea, que era el que yo me planteaba. Yo he visto muchos muchachos de colegios privados tradicionales de Caracas que están haciendo más o menos lo mismo en su colegio privado tradicional. Chévere, pero eso aporta es que a que no baje la calidad, pero no aporta a Sí. subirla. Sencillamente aporta Sí. a que no. En cambio, en un colegio público, donde está a un nivel tan de mierda, un aporte de alguien lo que hace es ayudar a elevar. Y yo creo que en Sí. este momento que los venezolanos tenemos que plantearnos cómo ayudar, no solamente a contener, no, a avanzar, hay un pasito más allá. Y Sí. yo estoy buscando la manera de ver cómo doy una materia en alguna escuela. Sí, y sabes, El debate bueno, que deberíamos poner. vamos a hacer un corte y regresamos ya con la despedida de este conuco que está bien interesante. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía por rcr.tv, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Hoy estamos hablando de educación, porque la educación de los humanos es fundamental para nuestra ecología. Es una de las, de verdad, esa es una de las características que nos definen como especie. Que nosotros dediquemos tanto a la educación, porque nuestros cerebros son nuestras armas realmente biológicas, pues, en términos ecológicos, nuestra ventaja, nuestra arma siempre ha sido el cerebro. Entonces es lógico que como especie le demos una gran inversión a la generación de su potencial. Y tú mencionaste en algún momento la reconstrucción, ¿no? Nuestros amigos que vengan, que hayan estudiado, que tal, no sé qué, y de alguna manera ese es, incluso en el discurso político, es como que bueno, y cuando vengan nuestros emigrados trayendo todo ese conocimiento, eso está muy bien, pero de alguna manera queda la idea de que la reconstrucción depende de que vengan un poco ingenieros y generen las soluciones que va a requerir el país. Y realmente la cantidad de ingenieros y de abogados y de administradores y de tal y cual que vamos a necesitar para la reconstrucción es relativamente pequeña si la comparas con la cantidad de personas que vamos a necesitar que sencillamente sepan
trabajar y organizarse para mantenerse bien, porque la reconstrucción depende de que la gente se pueda mantener, y a partir de eso construyes todo lo demás. Entonces, ¿de qué te sirven un poco de ingenieros cuando la gente no tiene ni siquiera las capacidades para trabajar? No te sirven de nada, de absolutamente nada. Entonces, el tema educativo primario tiene una capacidad de generar impacto enorme. Y antes de que me des tu respuesta, Gabo, ¿cuánto llevamos en la grabación? 45, 46 minutos. Ah, chévere. Es que yo tengo aquí un cronómetro y se me chispoteó. Bueno, ya, ¿cuál era la pregunta? Que esto otro me distrajo. Estábamos hablando de la capacidad de impacto que tiene la educación primaria en el futuro muy cercano, porque 20 años pasan en nada. Y no solo eso, hay algo importante. Usted mismo que nos escucha al otro lado, a ver, piense en maestros que le hayan impactado profundamente su vida. La inmensa mayoría no van a estar en la universidad. La inmensa mayoría de los que le impactaron su persona, su personalidad, están en la primaria. Hay algunos en bachillerato. A mí me pasa así, pero es que cuando tú conversas con la gente, casi todos te mencionan algún profesor de tu edad infantil. Porque obviamente el impacto que genera dentro de una mentecita de un niño es mayor. Entonces, creo que es un momento en el que nosotros nos planteemos ya como ciudadanos el qué podemos hacer, pero qué podemos hacer de verdad. O sea, qué podemos hacer que además no dependa estrictamente de nosotros. Ahí hay una cosa que yo de un tiempo para acá empecé a ver muchos videos de Arnold Schwarzenegger y me di cuenta que el tipo era, además de actor y fisicoculturista y todo esto, él, precisamente por su trabajo de actor y de fisicoculturista, desarrolló como una técnica de discursos de motivación. Y él tiene como un gran hilo narrativo, pero el hilo central de sus discursos motivacionales es este. Hay cosas que controlamos y hay cosas que no. La inmensa mayoría de las cosas no las controlamos. Entonces vamos a enfocarnos en lo que sí podemos controlar para poder impactar positivamente a lo que no controlamos. ¡Qué verga! ¡Qué más en esa idea!, ¿no? O sea, vamos a lo que controlamos, vamos a controlarlo bien para poder impactar sobre lo que no controlamos. Y a mí me parece una idea increíble, porque no estamos acostumbrados a verlo así. Casi siempre hay un tema de locos de externo, que bueno, que nos impacta, que yo no puedo hacer nada aquí, no puedo hacer nada allá. Ajá, pero lo que yo sí puedo hacer sobre mí, obviamente, él lo dirige fundamentalmente hacia uno como crecimiento personal. En una época de su vida lo dirigió a hacer ejercicio, pero en otra época de su vida lo dirigió a aprender. Porque en la época que quiso ser actor, él dirigió eso mismo hacia ser actor. O sea, como que, bueno, yo no sé actuar, pero yo puedo aprender. Bueno, ¿qué sí puedo hacer yo? Aprender. Bueno, déjame enfocarme en aprender a actuar. Déjame enfocarme en aprender a esto. Y fue como que, wow, cuando lo ves así, tú dices, por supuesto, esa es la única forma que nosotros tenemos para cambiar las dinámicas, para cambiar nuestro entorno positivamente. Es la única. Entonces, acá nosotros, usted que nos escucha del otro lado, pensemos qué podemos hacer. Y yo creo que quizás dar clase en primaria, en una materia, puede ser algo. Y estoy seguro que hoy, independientemente del tema de la legislación, que si tienen los permisos, que si la zona educativa, que tal, acérquese a la escuela. Porque muy probablemente va a haber... Sí, de pronto, ni siquiera es dele clase a niños, sino enséñele cosas útiles a niños, pero útiles de verdad, pues útiles en términos de que ese niño en el futuro sea una persona autónoma, que busque la sostenibilidad, que busque la lógica. O sea, eso es importantísimo y se puede hacer desde cualquier cosa que usted sepa, desde un oficio hasta una materia súper avanzada, porque la física cuántica, una de las cosas que tiene es que te enseña a pensar y eso usted lo puede transmitir. Entonces, es como una manera de hacer un activismo que tiene un enorme potencial de generar cambios sociales profundos en un tiempo relativamente corto. Y es una manera, visto desde la ecología, de modificar el ecosistema humano en el que nosotros vivimos de una manera muy positiva para nosotros. Para la dictadura va a ser difícil.
Sí, para el toro va a ser difícil, pero en el corto plazo, pero en el largo plazo va a ser fundamental. Claro, pero Fundamental. lo que te quiero decir es que ese es un tipo de ingeniería social que genera Sí. un ecosistema humano en el que nosotros vamos a vivir mucho más fácilmente que las personas que piensan como piensa el chavismo ahorita, pues que dependen de que sea un ecosistema de gente pobre, miserable y dependiente. No, sin duda, en ese sentido, pero que no quepa una gota de duda de que eso es así y tenemos que buscar la manera de que siga siendo así, Sí. de que siga siendo así para poder avanzar. El cierre lo tienes que indicar tú, Gabo, porque yo perdí la cuenta del tiempo. Así que me avisa. ¿Cómo piensa el chavismo ahorita? Pues que depende. Tengo que revisar porque creo que estamos como que en la rayita, pero no se actualiza la página porque, bueno, internet venezolano, ¿sabes cómo es? Bueno, si ya estamos acercándonos al fin de este programa, yo creo que esta fue, no sé, estas discusiones vía Zoom están siendo bien chéveres y esta particularmente me gustó bastante. Yo creo que esto es algo que nosotros como venezolanos, bueno, todo el mundo tiene que pensar en esto, pero para nosotros como venezolanos es urgente el tema educativo, pensarlo, y me parece una excelente propuesta que el activismo vaya en ese sentido. Si le gustó lo que hablamos hoy acá, está en YouTube y nos vio en nuestro canal de YouTube, dele a suscribirse y si puede compártalo, sobre todo en Facebook, porque es una buena forma de empezar a generar ideas que nos ayuden a protegernos como especie, porque todos somos animalitos en peligro y en este cunuco tenemos que cuidarnos entre todos. Sí, además interactúen con nosotros para que nosotros tengamos como la motivación de hacer todos los periquitos que se pueden hacer con estos temas de video, porque nosotros trabajamos toda la semana y llegamos aquí que ¡hola, conuco! Pero yo creo que vale la pena que le metamos más, entonces hablen con nosotros. Estamos aprendiendo un poquito de ese aprendizaje. Yo creo que bueno, hasta la semana que viene. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.